la iglesia y el regreso de Jesucristo, o la iglesia, Israel y el regreso de Jesucristo. Y entonces es lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde. Así es que sean bienvenidos. Entonces perdón por las fallas técnicas, pero vamos a estar abiertos a aprender todo acerca de este tema en esta tarde. Y qué bueno que están. ¿Por qué no le dices al que está junto de ti? Qué bueno que llegaste, ¿verdad? Tenemos más de 100 inscritos, entonces no sé, algunos me imagino que están trabajando y pues nos acompañarán a lo mejor en la segunda exposición. Y bueno, para este evento nos acompaña en esta tarde alguien que conocemos desde hace ya muchos años, 36, 37 años, y juntamente pues trabajamos fuerte en Amistad de Puebla, en la congregación Mamá o la matriz aquí en Puebla, Amistad de Puebla. Él formó parte de los inicios de Amistad de Puebla. El primer grupo, vamos a llamarlo así, fundador, precursor de lo que Dios quería hacer aquí en esta ciudad. Estuvo trabajando activamente y siempre una de los distintivos que él tuvo en su trayectoria aquí en Puebla, y yo lo estaba observando, es que le gustaba todo lo relacionado con Israel. Y era el vehículo que Dios usaba para traernos algo de enseñanza acerca de Israel, porque la enseñanza de Israel es como que muy romántica en el cristianismo, algo muy especial, y entonces a él le agradaba el tema y de vez en cuando compartía los domingos allí en Amistad de Puebla, lo tocaba muy bien, y siempre Israel ha estado en su corazón. Y me da gusto, ya él nos va a platicar un poquito más de todas sus experiencias con Israel. Ha ido muchas veces a Israel, ahora más, nos va a contar por qué. Y entonces quiero que recibamos con un aplauso a Roberto Torres Delgado, el arquitecto Roberto Torres Delgado, amigo nuestro. Exactamente, ¿por qué no te pones de pie y le das un aplauso a Dios? Y gracias a Dios por la vida de Roberto. Y así, aprovechando que estás de pie, levanta tus manos y dile: Señor, aquí estamos. Gracias, unidos, Señor. Para aprender acerca de tu pueblo, porque el Mesías nació judío, Señor. Nació en ese pueblo, así tú lo determinaste. Los discípulos, la primera iglesia mesiánica fueron los discípulos y siguieron al Mesías, a Jesucristo, y después se levantó allí en Israel, en Jerusalén, la primera iglesia del libro de los Hechos, puros judíos, Señor, la iglesia mesiánica, y así nos alcanzó a nosotros. Y en esta tarde, di conmigo: abro mi corazón y declaro que tú nos vas a enseñar tantas cosas acerca de Israel, y las recibimos en el nombre de Jesús. Pues les dejo con Roberto Torres Delgado. Gracias, Paco. ¿Ya estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Tomen su lugar. ¿Por qué no le damos ese aplauso más fuerte al Señor Jesús nuevamente? Aleluya. Sí, correcto. Muy bien, gracias. Pues me da muchísimo gusto. Primero que nada, quiero agradecerle a Paco y Pili y Carla, porque ella también es parte de la familia y está aquí. ¿Cuántos están agradecidos con sus pastores? Miren, hace 12 años nosotros tuvimos que salir por varias razones de Puebla, y nos instalamos nuevamente. Para los que no nos conocen, como ya lo dijo Paco, el pastor Paco Ramírez, nosotros nos tocó ser de los fundadores, de los primeros que Dios utilizó por su gracia, porque
ninguno de nosotros escoge. ¿Cuántos saben que Dios es el que guía nuestros pasos? Y hace 12 años tuvimos que regresar a donde el Señor ya nos había ubicado previamente. Estamos radicando en el estado de Virginia, en el sur del estado de Virginia. Para que tengan una idea, vivimos a unas 3 horas y media al sur de la capital de los Estados Unidos. Es decir, ustedes saben cómo se llama la capital, Washington, la famosa Washington DC. Nosotros vivimos muy cerquita de la capital, a 3 horas y media abajo. Estamos ahí ubicados, aprendiendo del Señor, y desde ahí Dios nos ha permitido continuar con nuestro ministerio. Quiero que conozcan un poquito de mi familia. Ahí lo ven en la pantalla, y al presentarles a mi familia les voy a empezar a platicar cómo es que comenzó todo esto del amor a Israel. Voy a empezar, bueno, ya nos ubicaron a Claudia y a mí, ¿verdad? Esto fue en diciembre del año pasado. Los americanos le llaman ahí, yo me dejé crecer la barba de invierno, ¿verdad? Pero sí me ubican, ¿verdad? No soy el abuelo de Claudia, soy su marido, ¿verdad? Ahí estoy, mero en medio. A la derecha de ustedes está mi hija Jessica con su marido, se llama Maxim, y mi pequeña, mi segundo nieto o nieta, se llama Sofía. Gloria a Dios por la etapa de abuelos. A ver, ¿cuántos son abuelos? El mejor secreto que se tenía el Señor para la humanidad, increíble. Dios nos dio a Sofía hace poquito más de un año, la hija de mi hija Jessica y Maxim. De este lado a la izquierda está, en el extremo, mi nuera, se llama Anika. Y Roberto, mi hijo, el mayor, muchos quizá lo recordarán. Ahora ellos dos, Roberto y Jessica, son los presentadores de un programa que se llama el Club 700 Hoy, que se transmite en Latinoamérica. No sé cuántos lo han llegado a ver. Está en YouTube, está en las redes sociales, se transmite en enlace, normalmente los domingos. Se llama el Club 700 Hoy. Por la gracia de Dios, mis hijos han sido posicionados en ese frente, alcanzando y dando palabras de aliento y de esperanza a miles de personas, para la gloria del Señor. Ahora ellos sirven al Señor. Bueno, me faltó Benaya, mi primer nieto, ¿verdad? Benaya y Sofía son nuestros 2 nietos ahora, pero ya viene el tercero. Y por cierto, reciban también saludos de parte de mi esposa. No pudo estar ahora, pero va a estar mañana con nosotros. ¿Por qué el amor a Israel? No voy a quitar todavía la foto de la familia, porque estamos hablando 1994, Paco y Pili. En 1994 nosotros tuvimos que ausentarnos por 6 meses de Puebla, de Amistad de Puebla en ese entonces, porque mi hijo Roberto, él nació en el 89, entonces tenía más o menos unos 5 años, y él tenía que recibir una atención médica muy sofisticada, muy especializada. Tuvimos que irnos a California a que lo intervinieran médicamente. Mi hijo, para muchos de ustedes que lo conocen, él nació con hemofilia a raíz del problema hereditario de la hemofilia. Es una deficiencia de coagulación. ¿Ok? Mi hijo tenía episodios muy difíciles, no se podía pegar, no se podía cortar porque no le paraban los sangrados. En fin, nosotros vivimos los primeros 5 años de su vida, pues fueron realmente difíciles, pero Dios nos proveyó. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Aún en medio de la dificultad y de la adversidad, Dios nunca nos abandonó. Su salud se estaba mermando, lo tuvimos que llevar a California, lo operaron ahí, y en ese inter de 4 o 5 meses que estuvimos en California, yo fui a un congreso de pastores. Escuchen, 1994, voy a un congreso de pastores. Yo creo que eran como 3,000 pastores que se dieron cita en una de las iglesias más grandes de Los Ángeles. Es la iglesia del pastor Jack Hayford, que ya está con el Señor, por cierto.
Pero este hombre siempre tuvo una visión para bendecir a Israel. Incluso, se los voy a leer, Jack Hayford hace como 45 años dijo lo siguiente. Estamos hablando de el presidente de toda una denominación cristiana en ese entonces, la Iglesia Cuadrangular, de la Iglesia Internacional del Evangelio Cuadrangular, y él dijo: estamos viviendo en un momento muy soberano en la historia que nos exige, como creyentes en Jesucristo, apoyar firmemente a la nación de Israel. Yo lo escuché en 1994 declarar esto. En ese congreso de pastores, el último de los oradores con el que se cerró el congreso, ¿saben a quién invitó? Pues nosotros pensaríamos pues a Billy Graham o a uno de esos grandes evangelistas. No, él invitó para cerrar un congreso de pastores cristianos a un rabino. Pero era un rabino que tenía un amor por los cristianos. Un rabino que estaba estaba fundando una organización, escúchenme, fundando una organización que se llama Judíos y Cristianos Unidos por Israel. Y lo que hacía en ese entonces era promover el amor entre los cristianos hacia Israel, y nos pedía, nos exhortaba a que apoyáramos a esta organización para que judíos de Rusia pudieran salir. Estaba cayendo ya la Unión Soviética y muchos judíos de Rusia, de Ucrania y de otras partes de Europa Oriental estaban sufriendo muchísimo, y él se dedicó a llevar, miren, han sido miles, centenares de miles de judíos que a través de las últimas décadas, por esta organización, han llegado como refugiados a Israel. Nos aventó el reto, y yo recuerdo en ese entonces, Claudia y yo no teníamos mucha economía, pero yo sentí en mi corazón, yo voy a bendecir a Israel, porque yo me acordaba de lo que dice Génesis capítulo 12. Dios le dio esta promesa y lo vamos a ver en un momento. Dios le dijo a Abraham: voy a bendecir a los que te bendijeren. Ustedes lo han oído. Y bueno, yo tenía eso presente, pero me impactó tanto que dije: voy a empezar a apoyar a este hombre. Y miren, empezamos a mandar una ofrenda de $20 mensuales. ¿Cuánto? ¿Cuántos saben que $20 no es mucho dinero? Y más ahora que el peso está bastante bien con respecto al dólar. Bueno, en ese entonces ya no me acuerdo. Pero $20 no era gran cosa. Pero yo dije: yo voy a apoyar con esa ofrenda. Y por todo un año estuvimos mandando la ofrenda a esa organización. Eso fue en 94, principios del 95. Escuchen lo que les voy a decir. En diciembre de 1996, casi 6 meses después de que nació mi hija Jessica, yo conocí a un hombre que era en ese entonces el asociado del ministerio de Alberto Motesi, y él me dijo: si tú quieres bendecir Israel, te invitamos a que hagas un viaje a Israel con nosotros. Y yo le dije: ¿cómo? Sí. El gobierno de Israel, escuchen esto, el gobierno de Israel está patrocinando, creo que era la mitad del viaje de 40 pastores en 1996, y yo fui uno de ellos. Yo no estuve buscando ir a Israel. Desde luego me entusiasmaba mucho viajar a Israel, y cuando yo llegué a Israel, al aeropuerto se llama Ben Gurión, y aterrizamos ahí y empecé a ver lo que es la Tierra Santa, inmediatamente me recordó el Espíritu Santo: ¿te acuerdas de esa ofrenda de $20? Tú estás aquí no por una casualidad, porque yo soy fiel con mis promesas. ¿Cuántos saben que Él es fiel con sus promesas? Él dijo que Él bendeciría a los que bendijeran a su pueblo. Y yo estoy aquí para compartirles eso. Es una realidad. Y no nada más lo comento porque
¿A cuánto les gustaría ir a Israel en este año o el próximo año? ¿Verdad que sí? Y más que ahora Paco y Pili son la congregación aquí, ya me dijeron en Puebla, que tiene un amor por Israel. Gloria sea su nombre. Amén. Espérenme, ahí no termina la historia. Ahí está la foto todavía. Esa mujercita preciosa que está a la izquierda se llama Annika. Su apellido original, Annika Kopp. Ella nació y fue criada en Israel. Espérenme. Siempre nos dicen que es judía. No es judía. Ella es hija de misioneros en Israel. Mis consuegros, bueno, mi consuegro ya se fue con el Señor hace año y medio, ya está con el Señor. Se llama Carlos Chuck Kopp. Mi consuegro nació en Colombia. Hablaba un poquito de español porque fue hijo de misioneros en Colombia. Y escuchen, ellos sirvieron, bueno, hasta la fecha, mi consuegra sigue viviendo en Israel. Han servido a Israel por más de 50 años. Son 53 años que llevan sirviendo a Israel. Y dices tú, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tantos años? ¿Por qué ese amor por Israel? Porque Dios es el que dirige, Dios es el que da esta carga. Y miren, Annika es la séptima, tuvieron 7 hijos, ella es la séptima, la última, la bebé de la familia. Nació en Israel, la llevaron a escuelas. Ella habla perfecto hebreo, habla árabe, y como es hija de una familia americana, su papá era americano, su mamá de Eslovaquia, nacida en Eslovaquia. Ella fue criada en 3 idiomas. Y cuando ella conoce a mi hijo, nosotros no sabíamos nada, ¿verdad? Pero empieza a conocer a Roberto, porque Roberto trabaja para CBN, ¿verdad? El programa que está en las redes sociales y en la televisión. Y Annika estaba trabajando para CBN Israel. Al final les voy a dar datos. Ustedes quieren bendecir a Israel, pueden meterse a través del internet. Es más, anótenlo: CBN Israel, C con C de casa, B de burro, N, Israel.org, O-R-G. Porque ahí, desde luego es en inglés, pero muchos de ustedes yo creo que lo pueden entender. Es una organización que se está dedicando, Paco, a apoyar a los judíos. Todavía quedan judíos sobrevivientes del Holocausto. Ellos a raíz de la pandemia han estado mandando despensas, ayudan a judíos que están pues en problemas económicos. Ellos hacen una obra humanitaria dentro de Israel, ayudan a organizaciones para crear refugios, porque vienen los cohetes, ¿verdad? Especialmente en el sur de Israel. Hay comunidades de judíos que están batallando con la protección porque estos proyectiles están afectando sus ciudades, sus tierras, etc. Bueno, les menciono todo esto porque Annika, trabajando en CBN Israel, viene a visitar la casa matriz donde nosotros vivimos, en Virginia. Y cuando viene a visitar, ya saben cómo funciona el Espíritu Santo. La amiga de este y el amigo del otro se enteran de que estaba ahí y le dicen a Annika que la amiga de este, el amigo del otro, que había un muchacho muy guapo que tenía un programa ya, ¿verdad? Y esto y lo otro, a ver si lo puedes conocer. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo, verdad, tiene sus maneras de hacer las cosas? Bueno, se conocieron, se gustaron, al año ya se estaban casando. Nunca nos hubiéramos imaginado que Dios nos iba a dar a una hija nacida en Israel. Esto, Claudia y yo, mi esposa Claudia y yo, nunca lo pensamos premeditadamente de esta manera, pero sabemos que Dios nos dio una carga por Israel para que esta carga y esta visión la podamos compartir con todos ustedes. Y otra vez, me gusta como lo dijo el pastor Paco. Esto no se trata de judaizar. Tristemente, en México se le ha dado una mala fama
al amor por Israel, al amor genuino por Israel, por estas líneas mesiánicas, entre comillas, que adoptan toda la parafernalia. Si me hago entender con esto, la parafernalia es todo lo externo, y quieren hacerse judíos. Y vamos a ver que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros entendamos que Dios de los dos pueblos, díganlo conmigo, de los dos pueblos hizo uno. Y ahora sí vamos adelante porque se nos va el tiempo y vamos a estar hablando de estos 4 temas. A ver, ¿cuántos tienen ya sus manuales, sus apuntes? ¿Lo recibieron? ¿Ok? Qué bueno, para que tengan donde seguirme en esta enseñanza. El primer tema que vamos a tratar en esta primera sesión: la iglesia e Israel, la conexión de bendición. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Cómo se llama el primer tema? La iglesia e Israel, la conexión de bendición. El segundo tema, después del receso, vamos a tomar unos 50 minutos, después un pequeño receso, entramos al segundo tema, la iglesia e Israel a través de la historia. Y mañana, por favor, ¿cuántos van a venir mañana? Y si todavía pueden invitar a otros que vengan mañana. Mañana vamos a ver un tema muy importante que se llama la falsedad de la teología del reemplazo, y vamos a terminar en la segunda sesión de mañana miércoles. Vamos a terminar con la actitud correcta que debemos de tener con Israel, la actitud correcta que la iglesia debe de tener con Israel. Bien, vamos a empezar con el primer tema. ¿Arrancamos? Gloria al Señor. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús te pido que nos guíes, que nos ayudes a fluir. Señor, vamos a estar poniendo fundamentos doctrinales, fundamentos neotestamentarios, para que tu iglesia, nosotros tu pueblo, el Israel que ha sido injertado al buen olivo, podamos entender tu plan divino, especialmente en estos últimos tiempos, porque tú, Señor Jesús, lo sabemos, estás por regresar y deseas que seamos un pueblo bien apercibido de tus propósitos, para que podamos cooperar con la bendición hacia el pueblo de Israel, la nación de Israel, en el nombre de Jesús. Y todos dijimos amén. Bien, la iglesia e Israel, la conexión de bendición. Miren, lo que vamos a ver, seguramente Paco, ustedes ya tienen algo de fundamento, pero vamos a repasar el fundamento doctrinal que nos deja el apóstol Pablo, para que nosotros, la iglesia, entendamos el plan de Dios. Repitan conmigo, el plan de Dios. Este es el plan de Dios. Aquí, si hay una escritura que lo resume, es Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. ¿Lo leen conmigo? A ver, vamos a leerlo en voz alta. Dice, porque Él es nuestra paz. ¿De quién está hablando? De Yeshua, de Jesús. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, ¿qué cosa? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, crear en sí mismo de los dos, ¿qué dice ahí? Subráyenlo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en esa cruz del Calvario las enemistades de los dos pueblos. Miren, cuando hablamos de Israel, ¿podemos decir el pueblo de Dios? Sí, pero no perdamos de vista esto. Nosotros, la iglesia, también somos el pueblo de Dios, porque ahora, tanto de descendientes de Abraham como de todos los pueblos gentiles, incluyendo nosotros los mexicanos, Dios ha hecho un solo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús,
donde Pablo en otra carta, él dice, donde ya no hay judío ni griego, ya no hay bárbaro ni escita, ya no hay ni siquiera hombre ni mujer, sino una sola y nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la redención en Cristo? Él mató las enemistades, las derribó. Había una pared. ¿Cuál era esa pared? Pónganme atención. No me voy a meter mucho acá, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace 2000 años había en Jerusalén lo que se llamaba el atrio de los gentiles. ¿Cómo se llamaba? Los que no eran judíos podían llegar a adorar al Dios de Israel, pero se quedaban en el atrio de los gentiles. No podían pasar a otro atrio que se llamaba el atrio de las mujeres, y luego del atrio de las mujeres estaba el atrio de los varones y de los levitas, y luego ya estaba el lugar más sagrado donde solamente los sacerdotes en turno podían ministrar. ¿Se pueden dar idea? Es más, era tan estricto esto que hace 2000 años en griego y en otros idiomas había placas como estas, ¿cómo le llamamos? Señalizaciones. Había señalizaciones que decían: si usted cruza este límite, el equivalente a no somos responsables por su muerte, usted va a morir. Imagínense nada más, con esa advertencia. No podían, usted no puede cruzar este límite porque va a morir. Porque castigaban a cualquiera. Por eso cuando Pablo, ¿verdad? Ya después de estar predicando entre los gentiles, lo acusan falsamente de que había metido a un griego, ¿verdad?, al templo. ¿Cuál era la pena por hacer tal cosa? Era la pena de muerte. Entonces la gente, había una pared divisoria. Pero Cristo quitó esa pared. Y como lo ven aquí en la ilustración, ¿sí? La menorá es el candelabro de 7 brazos. En hebreo, anótenlo, menorá. Menorá con acento en la A, como suena, M-E-N, menorá. Ok, la menorá, así le llaman al candelabro de 7 brazos. Ese es el símbolo del pueblo de Dios por el lado de Israel. Pero de este lado, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo que estamos viendo del lado derecho? A ver, no les oigo. Es el pez. Es uno de los símbolos más antiguos del cristianismo, porque la palabra pez en el idioma griego es la palabra ictus. I-C-H-T-U-S. Ictus. Ictus. Ictus es la palabra para pez o pescado, pero que en realidad los cristianos lo usaron como un acróstico. Un acróstico que quiere decir, o sea, cada palabra tiene una frase. Ictus quiere decir Jesús Christus, Huios Deus, Hijo de Dios, y luego al final Salvador. Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Eso es lo que quiere decir ictus, el pececito. Los dos símbolos unidos. ¿Cuántos dan gracias a Dios de que Él de los dos hizo uno? Nos unió. Y de esa manera nosotros tenemos que volver a la enseñanza bíblica, ¿verdad? De entender que Israel, ¿verdad?, y la iglesia deben de estar conectados para bendición, no para estar compitiendo, mucho menos para estarse persiguiendo el uno al otro, especialmente la iglesia a Israel. Estas escrituras, Gálatas 3, 7 al 9. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, ¿qué? A ver, ¿cuántos tienen fe en Jesucristo? Tú ya eres un hijo de Abraham, además de ser salvo por la fe en Cristo. Como seguiste el ejemplo de Abraham, fuiste justificado por la fe. La Biblia dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los que son
de fe, estos son hijos de Abraham. Lo está explicando ahí Pablo. Dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, léanlo conmigo, en ti serán benditas todas las naciones, o todos los etnes, las familias, los grupos étnicos, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A la derecha les explico estas tres declaraciones. Número 1, Israel es el reloj profético de Dios para todas las naciones. ¿Por qué le hemos llamado el reloj profético? Y lo han llamado así muchos líderes. Porque cuando uno está esperando, incluso ya impacientemente, a alguien importante por llegar, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Oye, dijo a las 6:30 y mira, ya son, y estás constantemente viendo el reloj. Israel se convierte en un reloj profético porque lo que Dios va a seguir haciendo con Israel nos va a marcar a nosotros que el tiempo del regreso de Cristo está cada vez más cerca. Por eso el título de todo este seminario es Israel, díganlo conmigo, la iglesia, Israel y el regreso de Cristo. Lo podemos decir indistintamente, Israel o la iglesia, Israel, la iglesia, Israel y el regreso de Cristo. Número 2, véanlo aquí. Lo que sucede a Israel afecta de manera trascendental a todo el mundo. Son frases que han dicho hombres de Dios. Gordon Lindsay es el fundador de Christ for the Nations, uno de los institutos que ha bendecido a más misioneros y a más naciones en los últimos 70, 80 años. El fundador de Christ for the Nations, Gordon Lindsay, a él le tocó vivir todo un avivamiento hace años, ¿verdad? Y parte de ese avivamiento, escúchenme, parte de la bendición que Dios les dio a Gordon Lindsay y a toda su familia en ese avivamiento, ¿saben a qué se debió la bendición? A su amor por Israel. Otra vez, ¿cuántos desean ser bendecidos? ¿Quieres ser bendecido? Mete en tu agenda espiritual de oración y económica, anótalo porque, y voy a estar insistiendo un poquito en él, mete en tu agenda espiritual de oración y aún en lo económico a Israel. ¿Quieres ser bendecido aún materialmente? Lo vamos a ver en un momento. Cuando practicamos estos principios, Dios aún en lo material nos bendice. La última declaración: hoy más que nunca la iglesia debe procurar amistad, paz y reconciliación con Israel. Vamos a ver ahora también, como para poner fundamento a nuestra enseñanza, vamos a ver 4 promesas que Dios le dio a Abraham cuando hizo un pacto con Abraham. ¿Cuántos son casados aquí? A ver, quiero ver sus manos. Este año Claudia y yo vamos a cumplir 36 años de casados. Quiero decirles esto: Dios es un Dios de pacto. Y muchas veces en el cristianismo no entendemos la magnitud, la trascendencia que tiene hacer un pacto con Dios. La palabra pacto, berit, en el hebreo del Antiguo Testamento, la palabra pacto conlleva siempre no es un contrato nada más, no es un acuerdo, conlleva una entrega total de vida que incluye e incluía en la antigüedad el derramamiento de sangre. ¿Qué incluía? No les oigo. ¿Qué incluía? El derramamiento de sangre. Y el sello del pacto de Dios con Abraham incluyó un derramamiento de sangre. ¿Cuál fue ese sello? Externamente. Ustedes lo saben. ¿Cuál fue el sello del pacto con Abraham? La circuncisión.
Y eso implicaba un derramamiento de sangre. Hasta el día de hoy, los hebreos, nace aquí el niño varón y al octavo día lo tienen que circuncidar. ¿Por qué al octavo día? La ciencia médica lo ha descubierto. En el octavo día es cuando menos sangra el niño, cuando más rápidamente puede ocurrir la sanidad, todo lo que es la recuperación. Ese día es la clave. ¿Quién lo sabía perfectamente? ¿Por qué era el octavo día? Porque Dios así lo instituyó. El pacto de Dios con Abraham incluyó estas 4 promesas. Véanlas aquí. Número 1, léanlo conmigo. El Señor prometió, ¿qué cosa? Bendecir a Abraham y sus descendientes. Bendecirlos, y vamos a ver que dentro de esa bendición iba a venir también su tierra. Prometió hacer de Abraham, ¿qué cosa? Una gran nación. Tercero, prometió que Abraham y sus descendientes serían bendición. ¿Para cuántas familias? Todos los grupos étnicos de la tierra. Y lo vamos a ver cómo se han ido cumpliendo estas promesas hasta el día de hoy. Y número 4, prometió bendecir a los que lo bendijeran, pero también en el pacto hizo una promesa. En el pacto dijo: yo voy a maldecir a los que te maldigan, tarde o temprano. Y la historia lo ha corroborado. Las naciones que han perseguido a Israel, que han maldecido a Israel, han terminado afectadas, han terminado, muchas de ellas en la ruina, han terminado castigadas, porque Dios cumple sus promesas. Vamos a ver rápidamente cada una de ellas. Número 1, o la primera promesa: el Señor prometió bendecir a Abraham y a sus descendientes. Dice Génesis 12, 1 al 2, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. ¿Y qué dice después? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Baruch es la palabra para bendición. Yo te voy a bendecir. Y lo vamos a ir desglosando, y voy a engrandecer tu nombre, y tú vas a ser bendición. Vean aquí en la siguiente diapositiva la bendición tan grande que recibió el pueblo de Israel. Óiganme bien, no hay un pueblo que haya experimentado estas bendiciones. Esto hace único y singular a Israel. Y Pablo nos lo explica en el libro de Romanos. Vamos a estar citando mucho Romanos. Y véanlo ahí. Número 1, ¿verdad? La primera bendición, la adopción como hijos, escogidos de entre los demás pueblos. A ver, otra vez, papás. El primer hijo, ¿cómo le llamamos a nuestro primer hijo? ¿El qué? El primogénito. Anótenlo. Israel es el primogénito de Dios. Dios tiene muchas familias, pero no te equivoques. Es una ley que tiene que haber un primero. ¿Me están siguiendo? Ahora, los que somos papás, mal hacemos en hacer diferencias y en tener predilecciones. Es la verdad. A mí me tocó ser primogénito varón en casa de mis padres. Y desgraciadamente, pues lo digo con tristeza, mis papás no conocían al Señor, y yo recibí muchas predilecciones o muchos tratos de predilección solamente por el hecho de que me tocó ser el primogénito varón. Tengo una hermana mayor que yo, pero pues ella era la mujer. Yo soy el primogénito varón. Miren, Dios no hace acepción de personas. Díganlo conmigo. Dios no hace diferencia de personas. Dios no tiene predilectos. Pero lo que Dios sí tiene es amigos íntimos. Eso es muy importante. Dios sí tiene gente cercana a su corazón, porque Dios es muy recíproco. Sin embargo, en el orden de aparición, nos guste o no,
siempre tiene que haber no les oigo, siempre tiene que haber así es. Y el primogénito, Dios en su plan de redención mundial y a través de las generaciones, Dios apartó a este pueblo. ¿Cómo lo apartó? En realidad comenzó con un hombre. ¿Cómo se llama el papá de Israel, de toda la nación? ¿Cómo se llama? Abraham. Y de Abraham y su descendencia, él iba a formar todo el pueblo. Entonces, a ellos les tocó la adopción como primogénitos. Ellos recibieron la gloria. Vieron la gloria de la presencia de Dios. La gloria que en hebreo se llama la Shekinah de Dios. Hay dos palabras para gloria, anótenlo. Una es la palabra kabod, con K, K-A, B de burro, O-D, D de dedo, kabod. Y cuando la Biblia habla del kabod de Dios, la gloria de Dios, esa palabra kabod quiere decir algo muy denso, algo muy pesado. La presencia pesada, densa de Dios. Paco Pili y un servidor y Poncho Higuera que está ahí atrás. Saludos, Poncho, qué bueno que estás con nosotros. Alfredo González y Amalia que están llegando allá atrás, gloria a Dios. Hace casi 40 años Dios nos permitió experimentar, ¿verdad?, la gloria de Dios. Vinieron tiempos hace 30 años, 25, 30 años, cuando empezamos a experimentar esto de la gloria de Dios, que no podíamos quedarnos de pie y terminábamos como en el suelo, porque la presencia es algo tan pesado espiritualmente que te puede derribar. ¿Cuántos han experimentado esa gloria de Dios, verdad? La Shekinah de Dios se refiere a la columna de nube y la columna de fuego. Anótenlo ahí. Ningún pueblo, óiganme, yo nunca he visto la gloria manifestada visualmente a través de una nube, una columna de nube y una columna de fuego. Pero Israel lo vio por 40 años. Ningún pueblo ha tenido ese privilegio. Israel recibió el pacto o los pactos con los padres, ¿verdad? Con Abraham, con Moisés y luego en el monte Sinaí y luego con David. Dios ha hecho pactos con Israel como no lo ha hecho con ningún otro pueblo. Número 4, la promulgación de la ley. ¿A quién Dios le dio la ley? La palabra ley, anótenlo ahí, Torah, tal cual, T-O-R-A, con acento en la A, la Torah. La Torah son los 5 libros de Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Israel lo recibió por primera vez. Ningún otro pueblo. Dios se los dio primero a Israel. Número 5, el culto. Ningún pueblo ha tenido un culto tan santo y perfecto como el culto que se desarrolló. Se llama el culto levítico. El culto que se desarrolló, anótenlo ahí, primero en el tabernáculo y luego en el templo. ¿Primero dónde? Y luego en el templo. Número 6, las promesas. Una de esas promesas que Dios le dio también a Abraham, a Moisés y a los patriarcas es que un día iba a venir el Mesías. ¿Cuántos dan gracias a Dios que hace 2000 años esa promesa se cumplió? Y número 7, los patriarcas, ¿verdad? Es un pueblo de paternidad espiritual, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de quienes según la carne vino Jesús. La bendición de Dios sobre Israel es única. Ningún pueblo ha recibido tantos privilegios. Pero ustedes lo saben, es un principio. Al que más se le da, por eso también han sufrido más. Porque han recibido tanto que al ser infieles les ha tocado, ¿verdad?, una rendición de cuentas más estricta. Ellos recibieron la tierra que hoy llamamos la tierra de Israel. Antiguamente empezó a llamarse esa tierra Palestina, pero acuérdense, Palestina no debe de ser la manera en que llamemos
geográficamente ese territorio, porque ese territorio se llama Israel. Hay una sección que se llama la Autoridad Palestina. Digan conmigo, Autoridad Palestina. Lo vamos a ver mañana, no me voy a meter mucho en eso ahora. Vamos a ver un poquito de geopolítica mañana. Pero hoy en día hay un conflicto muy fuerte entre este territorio, porque es una partecita, son algunos territorios dentro de lo que hoy es Israel. Una parte está en lo que se llama la Franja de Gaza y otra parte se llama Cisjordania, o lo que se llama el West Bank en inglés. Eso se le ha permitido a la autoridad palestina gobernarlo. Pero óiganme, es un dolor de cabeza no solamente para Israel, para el mundo entero, porque no están conformes. Y en vez de fluir con los acuerdos que se hicieron desde hace 75 años, más de 75 años, con la Organización de Naciones Unidas, en vez de fluir con esos acuerdos, no, es estar en contra de Israel, es estar lucha y es un dolor de cabeza. Lo vamos a ver mañana. Pero Dios le dio esa tierra. Y dice, y te daré, léanlo conmigo, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Léanlo conmigo, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua. ¿Posesión qué? Y yo seré su Dios. Entonces, Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes una tierra que ellos pudieran considerar su patria, es decir, su hogar nacional. Esa tierra que ellos heredarían como su patria se llamaba antiguamente, ¿cómo se llamaba? Canaán. ¿Y qué era Canaán? Fíjense, desde el río de Egipto, el Nilo, lo ven aquí abajo al sur, hasta el río Éufrates. Eso sería todo el reino de Israel. Hoy en día, geográficamente y políticamente, a eso le llamamos Israel. Pero también dentro de esa tierra están los territorios que la ONU le ha permitido al pueblo palestino gobernar. Se le llama el territorio bajo la autoridad palestina. Bien, vamos adelante. Esa es la primera promesa que Dios le dio a Abraham. Les dijo que ellos serían bendición y que tendrían su tierra propia. Segunda promesa, el Señor les prometió hacer de Abraham una gran nación. Miren, varios versículos ahí en Génesis. No los he perdido. Acuérdense, esto es enseñanza. A ver, dile a tu vecino, esto es enseñanza. Así es que no pierdas atención. No es una predicación, estamos poniendo bases doctrinales por qué los cristianos debemos bendecir, amar y honrar a Israel. Esto no es una idea de ningún orador aquí. Esto es la idea de Dios. ¿Cuántos quieren fluir con la idea de Dios y ser bendecidos? Por eso estamos poniendo estas bases. Número 2, el Señor le prometió a Abraham hacer de él una gran nación. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Versículo 2 de Génesis 12. Verso 16, y la bendeciré, hablando de Sara, la voy a bendecir y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. ¿Se ha cumplido esto? Al pie de la letra, porque de Abraham y de Sara, el hijo de promesa, ¿cómo se llamó? Isaac, han venido naciones, ¿verdad? Es decir, el pueblo de Israel diseminado entre las naciones. Verso 17 de Génesis 22 dice: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Tu descendencia va a poseer la puerta de sus enemigos. Pero ¿cuál es la descendencia de Abraham? Véanlo aquí en la siguiente diapositiva. No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel, lean eso conmigo, muy importante, porque no todos los que descienden de Israel son, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Con esta escritura podemos ver, bíblicamente hablando, tres significados. Ahí lo tienen muy claramente. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Número uno, la simiente natural. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo judío, en términos naturales, en términos de carne, de herencia, ¿verdad? Todos los que son de la simiente natural, esos son los hijos de Abraham, ¿sí? Los que hoy pueden decir, en mi ADN, anótelo ahí, en mi ADN, yo tengo un marcador que dice que vengo del pueblo judío, en el ADN. ¿Saben ustedes, por cierto, a ver, un paréntesis, ¿saben ustedes que aquí en México, en las Américas, hay mucha gente que tenemos algo de judío en nuestro ADN? Hace, ¿qué será, Paco? Yo creo que como 8 años. Mi hijo, que tiene ciertos rasgos, porque él ha viajado a Israel y a veces a mi nuera le hablan en inglés y a él le hablan en hebreo. Él no sabe hebreo, ¿verdad? La que habla hebreo es mi nuera, pero como mi nuera es así, de cabello claro, y es al revés, ¿verdad? Entonces él dijo, papá, vamos a hacernos el estudio genealógico, el estudio de herencia. Ahí en Estados Unidos hay varias compañías que te lo hacen. Tú te mandan el kit, ¿verdad? Son unos frasquitos, te pones acá como ahora que pasó en la pandemia, ¿verdad? Para saber si tenías el COVID o no. Igual con este sistema nos hicimos los frasquitos, ¿verdad? Los algodoncitos, les mandamos todo eso, ¿verdad? Y para sorpresa nuestra, Roberto salió con 7%, un marcador al 7% de judío ashkenazi, los judíos del norte de Europa. Yo pensé que íbamos a ser medio judíos o tendríamos sefarditas, porque los sefarditas son los judíos que vivieron en España. No, nos salió ashkenazi. Y luego a mí me salió 6.5 de judío ashkenazi, pero también me salió un marcador como del 3% de escocés. Me dice mi mujer, no hombre, tú no tienes nada de escocés. Pues claro que no, ¿verdad? Alguno que se metió ahí, ¿verdad? Bueno, ¿por qué les digo todo esto? Porque miren, es muy poquito, porque ha habido mucha mezcla, ¿se dan cuenta? Pero yo no puedo decir que tengo sangre judía. ¿Por qué? Porque mis marcadores más fuertes, ¿saben cuáles son? Amerindian, indígena americano, y un poquito de español. Azteca, pues. Así es, Paco, nos salió como 55% de amerindian y otro 25% de español y todo lo demás que ya les platiqué, ¿verdad? Hasta algo de escocés bueno, ustedes saben, es un estudio no tan exacto, pero ¿por qué les digo todo esto? Cuando se hacen el estudio los judíos, el marcador genético más fuerte que existe a nivel ADN, ¿cuál creen que es? El marcador de los judíos, el marcador que dice judío. ¿Por qué? Porque ellos, como no han tenido a través de los siglos mezcla interracial, ese marcador es el más puro que existe hasta el día de hoy. Entonces, ¿quiénes son los descendientes de Abraham? Los de la simiente natural. Segundo, los de la simiente verdadera o remanente fiel. En realidad, eso es lo que está diciendo Pablo en Romanos 9:7. No todos son israelitas, ¿verdad? Sino realmente los que han sido fieles a Israel y que no desecharon al Mesías. Y número 3, a ver, digan conmigo, gloria a Dios. Ahí estamos nosotros, la iglesia, porque somos hijos de Abraham por la fe.
Y eso lo dice Gálatas 3:29. Entonces, ahí están las tres categorías de descendientes de Abraham. Tercera promesa, Dios prometió que Abraham y sus descendientes serían bendición para todas las familias de la tierra. Esto conmueve mi corazón, porque hasta el día de hoy eso se ha cumplido. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Véanlo aquí. Vean qué interesante está esto. Dice, Pablo nos empieza a explicar y él dice, ¿qué ventaja tiene entonces ser judío? ¿Qué ventaja hay con ser judío? Y Pablo dice, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, mucho. Ellos tienen una gran ventaja, ¿verdad? En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Anoten ahí a un ladito, a ellos se les confiaron los oráculos de Dios. Esa es la expresión literal en el griego del Nuevo Testamento. A ellos se les confió. La expresión es los oráculos de Dios. Esto es muy fuerte en la mentalidad antigua. ¿Saben por qué? Porque los pueblos paganos antiguos que creían en los dioses, ellos estimaban a los que habían recibido los oráculos de Dios como gente de lo más pura, de lo más santa. El año pasado, hace 2 años, Dios nos permitió hacer un viaje a Grecia y fuimos a Delfos. Es una ciudad antigua ahí cerca de Atenas. Y vamos a Delfos y miren, no les exagero, en ese lugar hay algo impresionante, porque en Delfos estaban los famosos oráculos de Delfos. Fue una expresión contaminada de un espíritu de profecía que el diablo utilizó para corromper a las naciones. En vez de promover a través de esos oráculos, de esas manifestaciones sobrenaturales, porque había sanidades, ellos hacían una serie de rituales ahí y la gente venía a montones a oír, ¿cuál es la palabra? Los oráculos, lo que hablaba Dios a través de esas personas. Y la gente decía, esos son los dioses que han hablado. Pero ¿cuántos saben que solamente hay un Dios verdadero? ¿Cuántos lo saben? Y eso es lo que dice Pablo. Solamente Israel recibió los verdaderos, díganlo conmigo, los verdaderos oráculos del Dios verdadero. ¿Y a quién le habló Dios esas cosas? A los judíos. Sin el pueblo judío no tendríamos la Biblia. Esos oráculos finalmente ¿a dónde quedaron? Quedaron escritos. ¿Me pasas mi Biblia, Paco? Gracias. Mis hermanos, ¿cuántos estiman este libro como de las cosas más valiosas, de los tesoros más valiosos? Porque no es un libro, son los oráculos, son las palabras que Dios nos ha hablado. Jesús dijo, porque yo lo que les he hablado, mis palabras son espíritu y son vida. Y todo esto está aquí. Y todo comenzó con los judíos. Y ellos lo estimaron tan importante que se encargaron minuciosamente de conservar esos oráculos y escribirlos y poderlos transmitir después a las generaciones que vendrían. Los 10 mandamientos, el código ético y moral para todos los pueblos. Esos 10 mandamientos han servido para crear leyes y constituciones a través de la historia. El Mesías, ¿de dónde nos viene el Mesías? ¿De algún otro pueblo? ¿De los babilonios? ¿De los medopersas? ¿De los griegos? ¿De dónde viene el Mesías? Del pueblo de Israel. Y por último, el Israel actual es una bendición al mundo entero,
a través de un lema, y se los pongo ahí. Ellos siguen el lema Tikkun Olam. Díganlo conmigo, Tikkun Olam. Eso quiere decir justicia, justicia para todos. Tikkun Olam. Olam es mundo, Tikkun justicia. El Tikkun Olam que ellos practican hasta el día de hoy, lo practican a través de la ayuda en casos de desastres, ayuda humanitaria, ayuda económica a pueblos en desarrollo, ayuda tecnológica, anótalo, ayuda ¿qué? Hasta el día de hoy están ayudando a pueblos en el África tecnológicamente. ¿Cómo se llama todo eso? Tikkun Olam. ¿Cuándo fue el último terremoto aquí en México? 2017, 2018, por ahí. 2017. No sé si lo recuerdan, pero uno de los primeros aviones que llegó al aeropuerto de México, ¿saben qué avión fue? Un avión directo de Tel Aviv. Llegaron con tecnología a ayudar, porque usan esos aparatos para levantar esas masas de hormigón pesadísimas. Por aquí viene el terremoto y los primeros que llegan, bueno, a principios de año, el terremoto en Turquía. Turquía no es un país muy agradable para Israel. Ellos no se están quebrando la cabeza. Mandaron aviones a toda esa zona de Turquía, colindando con Siria, para ayudar a las víctimas en esos desastres naturales. ¿Cómo se llama eso? Tikkun Olam. Porque ellos saben, fíjense, ya no esto es el lema secularizado del judío que ya no quiere ser un dolor de cabeza con su religión al mundo entero. Ahora lo quieren hacer a través de la ayuda social. Porque los que están al frente de eso son judíos que incluso son agnósticos, porque han sufrido tanto a través de la religiosidad hipócrita, farisaica, de generación en generación, que ahora lo quieren hacer, pero por el lado secular. Bien, pero de todas maneras, Dios ha bendecido a el mundo entero hasta el día de hoy. El Israel de hoy en día, premios Nobel otorgados a judíos a partir del primer año en que comienza ahí creo que esto es en Noruega, ¿verdad? 1901 al 2007, 777 premios Nobel. Es casi una tercera parte de los premios Nobel que se han dado a científicos, literatos, hombres de ciencia, y ustedes lo saben, casi la tercera parte ha sido dada a judíos. Solamente desde 1966 al 2010 se han otorgado 12 a judíos. Y miren, a la izquierda les pongo, por décadas los judíos han estado en la cúspide de la innovación. 1950, el calentador solar de agua. 1960, la irrigación por goteo, el riego por aspersión o por goteo. 1970, el medidor eléctrico para la leche y para todos los productos lácteos. El software antivirus que tenemos ahora en las computadoras, los primeros software antivirus los diseñaron los judíos. Mensajes, los famosos mensajes de texto, eso es tecnología judía. La memoria USB, ¿sí? Que le conectas aquí a la computadora, es tecnología desarrollada en el 2000 por judíos. En la década de los 2010, la prótesis para parapléjicos. Miren, y esto solamente es una probadita. Están en la vanguardia de la tecnología. Dices tú, pero ¿por qué son tan listos? ¿Cuántos se dan cuenta que no depende de ellos? Es que Dios bendice a los padres, y es que Dios es fiel
con sus promesas. ¿Cuántos lo saben? Tenemos un Dios que sigue siendo fiel en cuanto a las promesas que les dio a los padres, a los patriarcas. Voy a concluir. La última promesa que Dios le dio a Israel, Él prometió, o más bien que le dio al padre de Israel, su progenitor Abraham, prometió bendecir a los que bendijeran a Abraham e Israel y maldecir a los que lo maldijeran. Lean conmigo, por favor, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, Génesis 12:3. Quiero que lo lean conmigo. Dice en voz alta: bendeciré a quienes te bendigan, a quienes te traten como con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y maldeciré a los que te traten con desprecio. Ni nos damos cuenta la repercusión tan fuerte que hay para nosotros, pueblos gentiles, cuando tratamos con orgullo, con menosprecio, incluso hostilmente y abiertamente, beligerantemente en contra de Israel. Ni nos damos cuenta todo lo que Dios va apuntando para que finalmente recibamos el fruto de ese maltrato que hemos dado a Israel. Quiero que vean la siguiente ilustración, porque yo se los resumo de esta manera. Una nación cae bajo maldición, número uno, cuando se entrega a la idolatría. ¿Cuántos lo saben? Cuando hay idolatría, la nación no va a salir de su situación precaria, de su situación de que quiere salir y no puede. ¿Por qué? Porque hay mucha idolatría. Número dos, cuando practica y permite la inmoralidad. Y ahí les pongo las escrituras. Número tres, cuando practica y permite el derramamiento de sangre inocente. ¿A qué me estoy refiriendo? Naciones que han incluso legalizado el aborto, finalmente son naciones que van a recibir maldición. Para muestra basta un botón. En los Estados Unidos se legaliza el aborto, que gracias a Dios hace poquitos meses la Suprema Corte de Justicia ya dimitió. Es decir, esa ley que comenzó desde los años 60 del siglo pasado, ya la revocaron, porque fue un asunto de que por proteger a la mujer, entonces sí se iba a permitir el aborto. Yo les hago la pregunta: ¿dónde han sido las crisis, las catástrofes más escandalosas que ha sufrido la nación americana? ¿Entre quiénes han ocurrido esas matazones más crueles y más escandalosas? Han sido con los adultos, con los gángsters. Ciertamente hay crimen, ¿verdad? Pero ¿cuáles han sido las matanzas más escandalosas que ha sufrido la Unión Americana? Entre los niños en las escuelas. Y la última fue en Uvalde, Texas, matando un chico endemoniado a más de 23, 24 personas, estudiantes, y creo que una maestra. Piénsenlo. ¿Por qué tienen que ocurrir esas matanzas en las escuelas, entre los niños? Por una sencilla razón: porque en ese renglón, esta nación le ha dado la espalda a una ley divina: no matarás. El derramamiento de sangre inocente siempre trae maldición. Número 4, la nación cae bajo maldición cuando permite y promueve el rompimiento de las relaciones de pacto. Mientras más siga la agenda gay en todo el mundo, y la agenda que por cualquier cosita te puedes divorciar, eso va a traer maldición. Pero falta una última. Una nación cae bajo maldición cuando maldice y persigue
a Israel. Ahora, vamos a hacer un recuento. ¿Cómo anda México con respecto a estos aspectos claves que nos marca la palabra? ¿Cómo anda México? ¿Por qué no podemos salir del flagelo de la pobreza? ¿Por qué no podemos superar tanta corrupción? ¿Por qué la gente sigue poniendo sus esperanzas en el hombre y tal parece que vamos de mal en peor? Y no salimos del bache. Porque México es responsable. Lo único que puede cambiar a nuestra nación, ¿cuántos saben que es Jesucristo? Y no podemos conformarnos, mis hermanos. Vamos a terminar en un momento, bueno, al final de la segunda sesión vamos a terminar orando por México y orando por Israel. ¿Están conmigo? Pero voy a terminar con esta primera sesión. La iglesia y el pueblo judío en la historia. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Termino con esta última diapositiva. Bendecir a Israel y orar por la paz de Jerusalén. Porque yo quiero que México sea bendecido. ¿Cuántos desean que nuestro país reciba bendición? Y miren, no nos equivoquemos. Nosotros no somos los mejores ciudadanos necesariamente por cuenta propia, pero sí podemos ser los mejores ciudadanos si seguimos haciendo las cosas como Dios manda, bendiciendo a la nación, orando por la nación y orando por nuestros gobernantes, pero también bendiciendo, ¿se acuerdan? Esa quinta parte, ¿por qué una nación cae bajo maldición? Cae bajo maldición cuando no mete en su agenda a Israel. Y yo quiero que lo hagamos ahora. Vamos a meter a Israel más, con mayor diligencia y con mayor seriedad. Otra vez, en este lugar no vamos a estar trayendo la kipá aquí. Si hay alguna ocasión en la que podamos honrar a Israel y hacer algo como lo hacen ellos, ¿verdad? El canto judío, las danzas judías, qué bueno. Pero nunca vamos a judaizar. ¿Por qué? Porque entendemos el plan de Dios. Dios nos ha rescatado del paganismo. ¿Cuál fue nuestro paganismo? Fue una mezcla de religión con prácticas del mundo, que lo mezclamos todo. Pero ¿cuántos dan gracias a Dios que el Señor ya nos rescató de esa inmundicia? Y ahora lo que tenemos que hacer es ser sencillos, mirar a lo que dice Dios, esforzarnos por ser un buen testimonio allá afuera y bendecir a Israel. Vamos a hacerlo. Pónganse de pie conmigo. Vamos a orar la escritura. Vamos a pedirle a Dios que no nos deje olvidarnos en nuestra vida cristiana de tomar en cuenta a Israel. El mes pasado, creo que fue del 7 de mayo al 28 de mayo, en el mundo entero, no sé si ustedes lo estuvieron promoviendo acá, Paco, 7 de mayo al 28 de mayo, millones de creyentes en todo el mundo nos pusimos de acuerdo para algo. Mis hermanos, mañana voy a hablar un poquito más de esto, pero Cristo puede venir en cualquier momento. Cristo puede venir en cualquier momento. Quiero que oremos esta oración. Me dan ganas de darles este testimonio, pero se los voy a dar al principio después del receso, porque ya no quiero tomar más tiempo aquí. Cristo puede regresar en cualquier momento. Y óiganme bien, Israel está listo. No espiritualmente del todo, pero está listo para enfrentar las crisis que ellos saben que van a venir sobre ellos, las crisis de los últimos tiempos. Se los voy a dar en un testimonio al iniciar la segunda sesión. Pero ahora vamos a orar.
Orad por la paz de Jerusalén, dice el salmista. Digan conmigo, Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Shalom, Jerusalén, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Así con una mano levantada. Y Señor, cerramos esta primera sesión pidiéndote que sigas lavando, arrancando cizaña, hierba de mala enseñanza de nuestro corazón y nos permita, Señor, tener un corazón más propicio, más inclinado a bendecir a la nación de Israel, al pueblo judío, y no solamente en Israel, sino al pueblo judío que hoy sufre el antisemitismo en todas partes del mundo. Señor, ayúdanos a no tener una actitud soberbia. Ayúdanos a ser sencillos, ayúdanos a ser equilibrados para no irnos a los extremos. No queremos, Señor, ignorar tampoco que hay un pueblo judío que sigue ciego y que te necesita, pero hoy oramos para que tú abras los ojos. Vamos a orar por esos Nicodemos. Abre los ojos de esos Nicodemos, de esos Josés de Arimatea, de esos judíos ortodoxos y ultra ortodoxos que están siendo hostiles a los cristianos en Israel, que están en una ceguera como lo estuvieron los religiosos del tiempo de Jesús, que mataron a Jesús, que llevaron a la muerte a nuestro Señor. Abre sus ojos y permítele, Señor, un día entender que nosotros, el pueblo cristiano, somos sus amigos, somos sus aliados, los vamos a bendecir y siempre los vamos a respetar. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, Paco.